vimos el sistema digestivo y pudimos determinar de que habían algunas partes que se compartían, como la nariz y la boca, ¿cierto? Que en el fondo es la cavidad oral, y la faringe en ambos, ¿cierto? Y que teníamos esta famosa puertecilla que se llama epiglotis, que si uno habla, esta se cierra para que no pase el aire hacia el estómago, si no estaríamos súper inflamados. Ahí sí. Entonces, lo que nos compete, el sistema renal, ¿ya? El sistema renal o sistema urinario está compuesto por dos riñones, ¿cierto? Que son en forma de frijol, uno en cada costado, ¿ya? Dos uréteres, son estas tipo mangueras, una vejiga, que es de tejido elástico, ¿cierto? Que se expande para guardar la orina, y una uretra, que viene siendo por donde sale. Diferencia, el hombre y la mujer tienen uretra, pero la del hombre, obviamente, por razones anatómicas, es mucho más larga que la de la mujer. Por eso es la razón de que la mujer es más propensa a hacer infecciones urinarias, a diferencia del varón. Recordar que la uretra masculina comienza desde la vejiga hasta que sale la punta del meato urinario, vale decir, de la punta del pene. En cambio, la mujer, como no tenemos un órgano hacia afuera para orinar, es más corta. ¿Alguien le suena el teléfono, chicas? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las funciones de este sistema renal? Obviamente, regular el volumen. Si usted toma 2 litros de agua, idealmente que orine 2 litros de orina. ¿Por qué le digo idealmente? Porque si usted no consume habitualmente líquido, agua, lo más probable es que sus células estén un poco deshidratadas y esa agua se vaya a sus células y no sean eliminadas completamente por la orina. Recordar que en la orina se elimina lo que ya no sirve. ¿Ya? Por lo cual es que usted toma agua, toma té, y hay colorantes, el té tiene propiedades también como algunas vitaminas, ¿cierto? Y todo eso se absorbe y se reabsorbe a través del torrente sanguíneo y eliminamos lo que no nos sirve. Entonces, regula el volumen y la composición de la sangre. Eso lo hace el riñón. Por eso, cuando las personas se conectan, o ustedes han escuchado hablar de los pacientes que se dializan, esa máquina hace la función del riñón. Esos filtros que parecen como... son unos tubos largos, y este tubo largo por dentro parece como los fideos de los Maruchan, así todos entrelazados. Eso reemplaza nuestro riñón. Ahí se produce la filtración, se purifica en el fondo la sangre y después que se va eliminando. ¿Por qué? Porque ellos no orinan, porque es el riñón el que falló. Ayuda a regular la presión arterial. Cuando las personas están con crisis hipertensivas, se les administra fármaco en el servicio de urgencia, que es para que elimine líquidos. Se les inyecta o se les da a tomar diuréticos. ¿Ya? Por eso que aumenta el flujo de la orina. Regula el pH y la glicemia para las personas que son diabéticas. Mientras más agua toma, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la glicemia, el azúcar, ¿cierto? La glucosa es una molécula muy grande. Y esta molécula, para que pueda ser filtrada por estas especies de coladores que tenemos en el riñón, necesita harto líquido para que esta pueda empezar a disolverse. Si no, se produce una falla renal y la mayoría de los diabéticos a la larga terminan con hemodiálisis. Produce nuestro riñón también hormonas como el calcitrol y adivinen, miren, la eritropoyetina. Otro nombre dificultoso para ustedes. Y obviamente excreta, o sea, elimina, eso quiere decir excretar, desechos en la orina. Todo lo que no me sirve, se bota. Este sistema renal también nos sirve como almacenamiento. ¿Dónde guarda la orina? En la vejiga. Porque usted no es que le dé deseos de orinar y mal tiro al baño. Usted puede pasar rato, está haciendo las cosas y empieza, después voy, después voy, después voy, después voy. ¿Es por qué? Porque esta vejiga, al ser del tejido elástico, se expande
y después Se contrae. se contrae. ¿Ya? Entonces, ¿dónde están ubicados estos riñones? En palabras coloquiales o palabras normales, cerca de la cola, ¿cierto? Atrás de la espalda. Lenguaje técnico, están ubicados en la región retroperitoneal, entre la última vértebra torácica y la tercera lumbar, protegidas parcialmente por la 11ª y la 12ª costillas. El riñón derecho, ¿ya?, se encuentra un poco más abajo en relación al izquierdo. ¿Por qué? Porque en el lado derecho, acuérdense que tenemos el hígado, el que ustedes hacen a las fiestas patrias. Entonces, en la superficie de este riñón está conectado a dos vasos sanguíneos grandes e importantes, como son, la arteria renal y la vena renal. Además, con estos vasos sanguíneos de esta misma zona, ¿cierto?, sale el conducto llamado uréter. Los uréteres, estos que salen hacia abajo, esta especie de mangueras que salen hacia la vejiga. La zona donde se congregan estos vasos se llama hilo renal, o sea, donde se juntan todos estos vasitos para que lleguen al uréter. Internamente, o sea, dentro de este riñón, que por fuera es como un frijol, la forma de un frijol, ¿han visto los riñones de pollito o de vacunos? Son como una forma de un poroto, ¿cierto?, de un frijolito. Entonces, por dentro, si yo partiera esto y lo mirara en el microscopio, vuelvo a repetir, todas estas estructuras, yo no las puedo mirar al ojo humano, porque tienen millones de células. Cada uno de estos órganos está formado por millones de células. Entonces, tengo un área superficial por dentro y un área más profunda. La parte superficial se llama corteza renal y la parte más interna es médula renal. La médula renal tiene entre 8 y 18 secciones cónicas. Entre 8 y 18 secciones cónicas. ¿Ya?, que se llaman pirámides renales. Es por la forma que tiene como de cola. Mientras que en la corteza se encuentran entre una y otra pirámide la columna renal. Esto. ¿Se fijan? Esto es la corteza. Todo esto que se ve por acá. ¿Se entiende? Sí. Ya. Dentro o en la parte de la corteza, ¿cierto?, entre estas famosas pirámides renales, que son estos prototipos de triángulos, se encuentran las columnas renales, que es para separar una y otra. ¿Ya? Y la suma de una pirámide y la mitad de la otra columna es un lóbulo. Lo último es conocimiento general. La nefrona. Vimos que el corazón tenía células, ¿cierto?, sanguíneas, que eran, o el sistema circulatorio, que se llamaban eritrocitos, que eran los glóbulos rojos. El cerebro tiene neuronas. En el riñón, la unidad funcional se llama nefrona. Por eso, cuando usted va a ver un médico especialista que le vea y le revise y evalúe sus riñones, va donde el nefrólogo. ¿Ya? No va donde el riñólogo, va donde el nefrólogo. Es producto de que la unidad estructural se llama nefrona. Estas nefronas son microscópicas y están dentro de la corteza y las pirámides, pero se pueden visualizar de esta manera. Imagínense, el riñón trae esto. En cada una de estas pirámides viene uno de estos, miles de estos, los médicos. Y aquí se produce la filtración de la sangre y se elimina la orina. O sea, el agua que quedó, la boto. Entonces, su función principal es filtrar la sangre. Las partes que componen nuestra nefrona, o sea, nuestra unidad estructural, es el corpúsculo renal y
el túbulo renal y el túbulo colector. A este lado, fíjense bien. Tengo el túbulo colector, que es este que sale hacia acá. ¿Se ve? Sí. Ya. Tenemos, dice también, un corpúsculo renal. Este corpúsculo es este tipo de maraña que está todo aquí. Todo esto es el corpúsculo. Por ende, nuestro túbulo renal viene siendo todo este como cañerías que conectan desde la unidad funcional hasta que este sale, se junta acá, se forman aquí en la pelvis renal, por la unidad 2, y de aquí sale el ureter y recién sale la orina hacia abajo a la vejiga. Pasa la sangre, se filtra en estos. Recuerden que en cada uno de estos hay miles de estos, ¿cierto? Son las nefronas. Exactamente. Miles de nefronas por cada uno de las pirámides. Entonces, una vez que sale aquí el conducto, este conducto se junta con otro conducto, con otro conducto, con otro conducto, aquí en la pelvis y recién sale al uréter. Y del uréter sale a la vejiga y de la vejiga por la uretra hasta que nos manda al baño a orinar. El corpúsculo renal se divide y entrelaza en una red de capilares. Nuevamente volvemos a esta famosa red de capilares que dijimos que estas, ¿qué hacían? Unían, entrelazaban las arteriolas con las venas o venas, ¿cierto? Y esta queda envuelta por una cápsula que se llama cápsula de Bowman. O sea, esto que lo envuelve se llama cápsula de Bowman. Esto yo lo saco, lo parto y se ve así por dentro. Aquí se produce la ultrafiltración o filtración glomerular, que es el primer paso, o sea, la orina. La sangre llega, se fijan, pasa por aquí, se filtra. Se filtra y recién hace el primer paso. Saco todavía lo que me sirve, lo devuelvo al torrente sanguíneo y el resto sigue su curso para seguir filtrándose por acá. Acuérdense que estamos aquí. Se sigue filtrando. Una vez que llega aquí, se reabsorbe, se refiltra. Es como que yo lo volviera a pasar por este colador y lo que no sirve se va directo después se elimina. No es que yo me tome un vaso de agua y a la media hora voy a eliminar ese vaso de agua. O me tomé un vaso de leche y después voy al baño y orino ese vaso de 200 cc de leche. Tiene que pasar un proceso. ¿Qué filtra? El riñón. Moléculas pequeñas, como por ejemplo el agua, partículas pequeñas de glucosa, sodio, urea, pero moléculas grandes como las plaquetas, las proteínas, no pasan, se devuelven, retornan a la sangre. Cuando hay poca agua dentro del sistema, o sea, usted no toma jamás en la vida agua, se toma con suerte la tacita de 200 cc de agua, pasa lo mismo que pasa cuando usted tiene un vehículo. Si usted todos los días le echa las 5 lucas, 10 lucas, 10.000 al estanque de combustible, lo más probable es que se le tapen los filtros del motor, ¿cierto? Y va a empezar a sacar el sarro que queda en ese estanque de combustible. Pasa exactamente lo mismo con el riñón. Si yo no le doy agua a este body, resulta que va a pasar que se me van a tapar los filtros que vendrían siendo esto, ¿cierto? Mi glomérulo, se van a tapar. Y por más que quieran pasar moléculas grandes como proteínas, si vivo con hiperglicemia, con los niveles de azúcar muy elevados, me van a empezar a romper esta especie de colador de filtro. Y se produce un daño en el riñón. Recordemos que el riñón también regula la presión arterial. Por ende, me voy a volver hipertensa con el paso del tiempo. En cambio, ¿qué pasa cuando usted al auto le llena el estanque?
se limpia el estanque por dentro, se moviliza el sarro, ¿cierto? Y empieza a salir de a poquito, pero no sale espeso. Es lo mismo que pasa con el riñón. Si yo consumo más de 2 litros de agua diaria, ¿qué va a pasar con este riñón? Este riñón trabaja y moviliza el agua. Por ende, no habría problema de que se me tape los glomérulos. Mis nefronas en el fondo funcionan de buena manera, de manera óptima. Orino la misma cantidad de agua que consumo en el día, agua, no té, no café, no sopas, agua. Idealmente, en esta comuna, agua desmineralizada, porque sabemos que el agua de la comuna trae mucho cal, sarro, flúor, arsénico, y un montón de minerales y productos, porque es agua que es reciclada. Independiente ahora que la persona se tome los 2 litros de agua en media hora, en una hora, o tiene que ser así como durante el día. Idealmente el agua debe ser parcializada, vale decir, en la mañana un vaso de agua, después del desayuno, unas 30-40 minutos después, otro vaso de agua. Lo que nos pide a nosotros la Organización Mundial de la Salud son mínimo 8 vasos de agua. 8 vasos, no vasos, quiero chiquilla, vasos de 250 cc. La noche me hace de por tomar 2 litros de agua. Lo que pasa es que, claro, la condición suya es diferente porque usted tiene una patología de base. Y uno de los síntomas de la diabetes es la polidipsia, que da mucha sed. Eso es polidipsia. Le da la polifagia, cuando empezó le da muchas ganas de comer. Y obviamente la poliuria. Me animo a apostar de que pasaban el baño orinando. Son síntomas clave para detectar una diabetes. ¿Cuál es la función de la urea? La urea es parte de nuestro organismo y lo tenemos en la sangre. Es un componente que tenemos nosotros y lo necesitamos. Que nos sirve para la piel, para la cicatrización, es beneficioso para algunos tipos de células, algunas las convierten en energía, las van transformando. Es parte de. Cuando existe un exceso, como todo nuestro organismo, todo exceso es dañino. ¿Por qué? Porque cuando existe un exceso de urea, se producen cálculos renales, piedras. ¿Ya? Estas pueden ser de grasa, de calcio, de urea. Hay personas que cuando tienen mucha urea igual sufren de la piel. ¿O no? Sí. Sí. ¿Ya? ¿La hipertensión es hereditaria o es adquirida? A ver, la hipertensión tiene 2 maneras. Tiene un grado de ser hereditaria cuando ya primera, segunda y tercera generación tienen antecedentes de ser hipertenso. Lo más probable es que la cuarta generación también conlleve, pero va asociado a un tema de hábitos alimenticios, hábitos de sedentarismo y obviamente al consumo de sodio, de sal. Yo soy hipertensa. ¿Por mi familia hipertensa? Por eso hay un porcentaje que es hereditario, pero, por ejemplo, hay primera, segunda, tercera generación en algunas familias que son hipertensos y la cuarta generación por un cambio de estilo de vida generalmente no son hipertensos. O, por ejemplo, yo tuve un paciente que su abuela materna y abuela paterna, ambas diabéticas e hipertensas, madre hipertensa, padre diabético. Él tenía un sobrepeso evidente, pesaba como 120 kilos, por ende estaba diabético y estaba hipertenso. Lo dejaron con losartán más la metformina. Él hizo cambios de estilo de vida, o sea, adoptó estilos de vida saludable, ejercicio, mucha actividad física, empezó a irse a trabajar en bicicleta, dejó la sal, consumía mucho de estos preparados en sobres, ya maruchan y todas estas cosas que traen mucha cantidad de sodio, bajó mucho de peso sin hacerse ningún tipo de cirugía bariátrica, se consume actualmente 3 litros de agua diaria, ¿ya? De agua desmineralizada, y pudo bajar todos los niveles de presión arterial, le suspendieron los fármacos para la diabetes y hoy en día es una persona saludable. Pero la diabetes no se pasa, Sí. pues. ¿Se puede Se revertir? puede revertir la hipertensión. ¿En serio, profe? Sí, bueno. No estoy desayunando.
día, los obesos mórbidos que se realizan cirugías bariátricas por indicación médica es porque tienen una condición de salud, ya sea diabetes o hipertensión arterial asociada a la dislipidemia y el aumento de peso evidente, pero al realizar esta cirugía, al achicar el estómago, sus hábitos cambian. ¿Por qué? Porque deben estar con nutricionistas, alimentarse de mejor manera, consumir más líquido, dejan de consumir todo tipo de... Entonces, la función de reabsorción tubular, donde se reabsorbe el 99% de agua filtrada, ¿cierto? Y diversos solutos, algo más espesos, retornan al torrente sanguíneo. O sea, una vez que, volvemos a la analogía, mi riñón es mi colador, es mi filtro, ¿cierto? Una vez que ya pasó todo este contenido, esta sangre, y pasó la primera etapa en este supuesto colador, se filtra el 99% y esto se devuelve a la sangre. ¿Ya? Entonces, en el túbulo renal, dijimos, dale vuelta para acá, túbulo renal, ¿cierto? Se dividía en tres partes: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Bueno, acá vamos a mostrárselo. Túbulo contorneado distal. ¿Qué es lo que era el distal? Estamos hablando de que sea a la nefrona. Estamos hablando de la nefrona. Por ende, tengo un túbulo contorneado proximal a la nefrona, ¿cierto? Tengo el asa de Henle, que es esta especie como de guatita que hace este tipo de conducto, y el contorneado distal. ¿Por qué? Porque está más lejos, por eso se llaman así. Uno es el túbulo contorneado proximal y el otro el túbulo contorneado distal. Hay dos, pero esa es la diferencia. Pero es el mismo tubo, profe, que Es el mismo, pero en una diferente parte. Es lo mismo que cuando hablábamos ayer del intestino delgado y del grueso. El intestino delgado está en yeyuno, ilión, ¿cierto? Y el grueso teníamos el colon ascendente, transverso. Eso. Entonces, y aquí se absorbe el agua, los nutrientes, y recién se van eliminando los desechos. La orina. La orina es el elemento final de todo este proceso, todo el recorrido que realizó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es el elemento final que se transforma en orina, ¿cierto? Desde las nefronas para transportarlo, hacia la pelvis renal. Aquí este es más grande. Hacia la pelvis renal, baja por los uréteres, llega a la vejiga y sale por la uretra. Esa sería la última parte. Los uréteres. Dijimos que eran estas especies de mangueras o tubos, ¿cierto? Que son encargados de recoger los elementos eliminados, ¿cierto? En este proceso, y se forma el drenaje para la orina. Y la vejiga, que era este depósito elasticado, ¿cierto?, para guardar la orina hasta que se expulsaba. Exactamente. Así se ve una vejiga por dentro. Acá vienen los riñones, ¿cierto?, acá arriba. Estos son los uréteres, 1, 2. Estos van conectados, ¿cierto?, a estos orificios uretrales. Por aquí sale, este no es que llegue acá arriba, sale conectado a esta altura, ¿cierto? Y aquí es donde se empieza a llenar de orina. Y este músculo, ¿cierto?, este esfínter, es el que se abre cuando yo tengo deseo de orinar y libero y expulso la orina. Porque es un esfínter, pero este esfínter es autónomo o es que uno lo manda, ¿ves? Autónomo. O sea, se levanta solo y usted se orina en cualquier parte. Pero hay señoras que ya no cierran eso y como se orina. Le dan ganas y... Pero eso es por otra cosa. Pero no solo señora, hay gente joven igual. Ya, eso es por otra cosa, por prolapso. Porque por Eso el tiene que tema de ver los la guagos. incontinencia, es por prolapso. Sí, Es porque van
En la mujer este sistema urinario va asociado muy de la mano con el reproductor, con el útero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es el músculo detrusor, es el que usted cuando orina aprieta y se corta la orina. No, porque hay gente que se aguanta y no se puede aguantar, se hace. O sea, si tú llegas a hacer pipí y si me quedan 10 minutos para la casa, tú te aguantas y llegas de la casa así. Sí, Hay gente uno que no puede siente esa controlar. gana y no aguanta. Pero por eso te digo, hay gente joven que le pasa eso, no Sí. solo la señora adulta. Generalmente eso pasa en gente joven que ya ha tenido partos. ¿Viste? ¿Ya? Las personas que no han tenido hijos, que no han tenido partos, no deben fisiológicamente orinarse. Ni siquiera cuando se ríen o cuando tosen. Para eso hay una cirugía que se llama TOT, que se pone una malla alrededor de esta vejiga y se levanta, se sostiene. Porque recuerden que esto va como... A mí me pasaba eso con el inicio que me dio una matrona Sí. porque yo estornudaba y Exactamente. estornudaba y tenía que No estornudar. está la Lo que les decía yo delante sobre la uretra masculina. Tomia. Ya les dije que la uretra masculina era más larga que la uretra femenina por razones fisiológicas y anatómicas normales, ¿cierto? Entonces, además de eso, que en el hombre las fibras masculinas forman el esfínter, ¿cierto? Interno de la uretra, o sea, de esta que pasa por a través del pene. Pero este es un músculo involuntario. ¿Qué pasa? Que el hombre comparte ese uréter, ese conducto donde se elimina la orina, con el conducto seminal, que es para que elimine el semen. Por eso que el hombre, cuando eyacula, no puede orinar al tiro. Tomia. Y obviamente este músculo es para que no se regrese el semen que sale de otro lado hacia la vejiga. ¿Se imaginan un varón con la orina con semen? Exactamente. Ah, no. Aquí se pueden dar cuenta. ¿Por qué lo decías así? Uretra más femenina, perdón, Para y acá. uretra masculina. Se dan cuenta que por razones anatómicas es mucho más larga. Como la mujer tiene la uretra una más corta y está más cerca del orificio del ano, por eso es más propensa a tener infecciones urinarias por bacterias que se encuentran en las fecas, como la famosa Escherichia coli. ¿Ya? La uretra de la mujer aproximadamente es de 4 a 6 milímetros, no centímetros, milímetros, ¿ya? ¿Cierto? Se sitúa desde el orificio interno de la uretra, ¿cierto? De la uretra aquí, hacia la vejiga y es corta, ¿ven? Propensión de las mujeres a infecciones urinarias. La diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer no tiene próstata, el hombre sí tiene próstata. Al tener esta próstata y en algunas edades ya sobre los 40, esto tiende a inflamarse y eso hace de que el hombre tenga problemas para orinar y orinan como en clave Morse. ¿Ya? Pero me quedó una duda. Menos 4 centímetros, Sí. eso es lo que mide su uretra, pero los 6 milímetros Ahí. de Eso dice longitud. cuando le hacen una cistografía. A mí me lo hicieron. Exactamente. Por aquí se sondea un paciente. Ustedes van a recibir muchos pacientes con sondas uretrales, las sondas vesicales, que son, se introducen hasta la vejiga, se le infla un globito que es para que no se salga, que produce una tracción, y esa sonda queda dentro de la uretra, conectada a una bajada y a una bolsita donde cae la orina. Profe, ¿por qué al hombre le duele más colocarse una sonda por esa curva que tiene o por lo largo que es? Porque a la mujer no le duele tanto cuando le colocan una sonda Por como el al hombre. largo, porque es más corto, entonces. No es por esa curva que tiene. No, porque al colocar la sonda, esto se tiene que estirar. Ay, No es que uno coloque la sonda en esta posición. Uno tracciona el pene, cosa que quede en esta dirección y uno introduce la sonda así. ¿Cuánto tiene el hombre? ¿Cómo? ¿Jocelyn? ¿Cuántos Centímetros. centímetros tiene el hombre? Depende.
diámetro. ¿Y el De longitud. diámetro era Sí. el mismo? Sí, muy similar. Son ambas del mismo diámetro, pero la longitud es diferente. ¿Ya? Un segundo.